La cloaca que destapó el director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, que por cierto, el mismo personaje que destapó la cloaca de Pemex cuando en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador él era director general de Pemex, ha sido terrible. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hemos podido conocer ese hoyo de corrupción terrible con el que vivía el PRIAN en todos los procesos de los sexenios antes de Andrés Manuel López Obrador. Octavio Romero Oropeza dio pelos y señales de lo que es la corrupción de Infonavit y la reforma que va a poder darle a Infonavit un destino seguro a los dineros de los trabajadores. Vamos a dar paso a ello. El sector empresarial, como el de los trabajadores, se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. La que sigue, por favor. Estas modificaciones al marco normativo del Infonavit van a evitar que se vuelvan a presentar casos de corrupción como los que les vamos a presentar a continuación. Caso Telra Realty. Esta es una empresa. En el año 2014 se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de viviendas de acreditados que cambian de lugar en donde residían. Está medio complicado entender el objeto del contrato. Lo que sí es fácil de entender es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió. Pero fíjense bien, contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5,000 millones de pesos. Esto a mí me cuesta mucho trabajo. 2016 fue eso. Sí. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5,000 millones como indemnización. La empresa estaba conformada por 5 socios. 2 socios de Telra devolvieron 2,000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. Pero 3 se han negado a devolver 3,000 millones restantes. Esos 3,000 millones andan volando. Uno de los argumentos que se usó para pagar esta indemnización y que obra en la carpeta de investigación es el siguiente que les vamos a poner a su consideración. Este documento que les vamos a presentar es atribuido al despacho legal White & Case presentado por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit. Ojo con esto. Como justificación para el pago de la indemnización de los 5,000 millones y que obra como prueba en la carpeta de investigación. El documento que van a ver ustedes a continuación supuestamente justifica por qué un contrato de 100 millones de pesos que no cumplió la empresa debe de cobrar una indemnización de 5,000 millones. No era de 5,000, eran como de 7,000, pero hicieron una rebajita.
la dejaron en 5,000. Este es el documento, esta es la empresa, White & Case, son 3 hojas, y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice, hay que leer lo que dice desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma, y la antefirma es W, un signo de I, White & Case. Está antefirmada esta, está antefirmada esta y está antefirmada la última. Y la última está firmada por White & Case S.A. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Normalmente en los despachos legales y en las empresas, quien firma es un socio de la empresa o el representante legal de la empresa. Es como si Coca-Cola sacara un documento, un comunicado público, pues tendría que firmar el distribuidor, el director, pero no va a poner Coca-Cola y además firma Coca-Cola. Pues Coca-Cola no existe como persona física. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces nosotros desde aquí le hacemos un llamado a la empresa White & Case para que avale este documento. ¿O no? O no, porque nos parece bastante raro. Yo en mi vida he visto que una empresa pueda firmar, una empresa moral pueda firmar de esta manera. Firman los representantes, los directores. Esto lo presentó la Dirección General de los Empresarial como prueba, como justificación para el pago de los 5,000 millones. La que sigue, por favor. Y aquí viene algo interesante, porque no termina el asunto todavía. La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso es antes de que llegara el presidente López Obrador. Sí, fue Obrador. antes de la administración del presidente López Obrador. Sí, sí, es importante. Ante la intervención de la Auditoría Superior, ojo, por alguna razón, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el informe de resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra del sector gobierno y de la oposición de la Dirección General. A la fecha continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF, de la Auditoría Superior, con el argumento principal de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los recursos, ellos les llaman recursos privados, que pertenecen a los trabajadores. Este informe de resultados de la Auditoría Superior es público y se puede consultar en el siguiente vínculo. Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer, porque hay que detenerlo. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran
acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Este es el país. Los estados que tienen color más oscuro es donde más operaciones de este tipo se han llevado a cabo. Aquí estamos hablando del Estado de México, Tlaxcala, Jalisco. Los estados que nos faltan por revisar son los que están en color gris, que son 11. En el Estado de México, 496 casas se vendieron 4.130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2.037 veces. En Baja California, 205 casas, se vendieron 1.696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las 1.400 y las 12.000 ventas. La que sigue, por favor. Voy a tratar de que se entienda el mecanismo. En el Estado de México, 3 notarios con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos evaluadores, con 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas 4.130 veces. En Jalisco, 3 notarios, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador, 2 trabajadores del Infonavit, vendieron 239 casas 2.037 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces y aquí operó, al igual que en Sonora, 1 notario, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador y 1 trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo operan. Son las mismas personas. Espero no haberles enredado. La que sigue, por favor. Y para finiquitar este ejemplo, hablar nada más de los notarios. En el Estado de México hay 2 notarios que en esta red resultan relevantes, porque este notario, el notario 1, 240 casas las vendió casi 1.600 veces. Desde luego, en conjunto con la red. El notario 2, también del Estado de México, 158 casas, 937 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es importante porque 53, este notario, 53 casas las vendió 230 veces. Se hizo escrituras 230 veces. Creo que se ejemplifica el mecanismo y la red de complicidad. El siguiente ejemplo, por favor. Este es otro que llama la atención porque en el 2019 el Infonavit informó, esto ya había ocurrido en la administración pasada, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3.600 millones de pesos a 4 despachos plenamente identificados. Estos despachos eran contratados para recuperar vivienda por la vía judicial. Y ojo aquí, esta práctica de la recuperación judicial se detuvo en la administración del presidente López Obrador y está detenido también en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no se llevan a cabo este tipo de recuperaciones judiciales, no hay desalojos. Pero bueno, estamos hablando de otras épocas. 3.600 a 4 despachos. ¿Qué pasó? Que entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio
con diversos funcionarios del Poder Judicial, como que algo suena familiar aquí, y notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60,000 derechohabientes. Un ejemplo de este tipo de fraudes, de esta ilegalidad, es el siguiente. Un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en el estado de Nayarit. Esto provocó que el derechohabiente quedara en estado de indefensión, pues nunca se enteró de que era parte de un juicio chiapaneco y lo notifican en Nayarit. Como se iba a enterar en un domicilio que quién sabe de quién era. La que sigue, por favor. Conclusión de este asunto: el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles, y esto es lo peor, miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, con todas estas irregularidades. Lo anterior, de nueva cuenta, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. ¿Cómo lo ven? Es increíble de verdad lo que estos tipos hacían con nuestra nación, con los trabajadores. No hay que agregarle más, está clarísimo lo que nos acaban de explicar. Solo que ahora que la Cámara de Diputados y el Senado van a aprobar esta reforma en la ley, en la Constitución, vamos a tener de ahora en adelante una certeza más en el dinero de los trabajadores. Claro que no está exento esto de una serie de difamaciones que han hecho la oposición, de que el gobierno se va a quedar con el dinero de los trabajadores, de que no, lo que pasa es que, como se dice el dicho, el burro hablando de orejas. Los verdaderos opositores, que son verdaderos tranzas del erario de la nación, de los dineros del pueblo, hoy pues se reivindican como verdaderos defensores de los trabajadores. Nada de eso. Vamos a seguir comentando en lo sucesivo algunas cosas de esta situación, de este tema, a darle seguimiento. Mientras tanto, al darles esta información, nosotros pues estamos muy agradecidos con el hecho de que llegue a este momento del video y que nos obsequie su poderoso like, que lo comparta o que se suscriba si no lo ha hecho. Solamente así podemos llegar a muchísimo más gente, que es nuestro máximo deseo. Nos vemos, amigos y amigas, en el siguiente video de Víctor Ancheita, OFC, Línea Directa. Wow.